Y como les decía, el tema de hoy es cómo descubrir los tesoros inagotables de la Biblia. ¿Ok? Y vamos a ir estudiando esta situación poco a poco para efecto de entender lo que Dios quiere de nuestras vidas al darnos la oportunidad de conocer esos tesoros que están guardados allí en la palabra, en la bendita palabra de Dios, y que esto nos traiga bendición, hermanos. Quiero comentarles que mi primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue por allá del año 2004, y en esa condición yo lo primero que tuve de deseo después de hacer mi oración de fe fue la lectura de la palabra de Dios. Y desde entonces la he leído prácticamente todos los días de mi vida. De hecho, creo que no ha pasado un solo día sin que yo haya dejado de leer la palabra de Dios. Y quiero comentarles que aunque he leído muchas veces cada pasaje de la Biblia, constantemente veo y descubro cosas nuevas, cosas maravillosas que de repente yo ya lo había leído. Para la gloria de Dios, quiero comentarles, y es para la gloria de Dios, estoy leyendo ahorita la vez número 23 y 24 de una lectura completa de la palabra de Dios. O sea, ya he leído por lo menos 22 veces la Biblia completa y estoy leyendo ahorita la vez 23 y 24 en dos versiones diferentes. Pero constantemente veo y descubro cosas nuevas. La Biblia nunca deja de sorprenderme y seguramente a ti tampoco. La Biblia está llena de tesoros inagotables para que nosotros podamos leer y lo mejor es poder digerir la palabra de Dios. Y es aquí, por medio de esta bendita palabra, en donde nosotros podemos encontrar verdaderamente al Dios vivo y verdadero, porque Él se muestra en su palabra. Él realmente nos ha dejado este bendito libro, ¿verdad? Para efecto de que nosotros podamos conocer a Dios. Se ha revelado completamente Dios en la Biblia, y es una bendición para nuestras vidas el poder contar con este libro. Pero déjenme decirles, hermanos, que no siempre es un libro fácil de entender. Eh, un ingrediente clave para comprender mejor la palabra de Dios es reconocer el lenguaje y el género literario que está usando el autor del libro que estamos leyendo, del pasaje bíblico que estemos leyendo. Es decir, el tipo de literatura que usa y por lo tanto lo que el autor pretende hacernos saber con ella. Recordemos que Dios utilizó aproximadamente a 40 personas con diferentes clases sociales, con diferentes empleos. Sus profesiones eran completamente variadas, desde campesinos prácticamente hasta reyes. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a ubicar el tipo literario que utiliza, el lenguaje. Obviamente no es el mismo lenguaje de un rey que de un plebeyo, aun cuando la palabra de Dios todo compagina perfectamente bien, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a todos estos autores de esos libros a escribir lo que Dios quería plasmar para nuestra bendición. Entonces aquí vamos a ver en el Salmo número 75, del versículo 1 al versículo 10, cómo se nos dan unas metáforas muy poderosas, hermanos. Unos ejemplos, ¿verdad?, que en donde se utilizan ciertos elementos que nosotros podemos conocer perfectamente bien para que nos enseñe o se aplican para darnos una luz de lo que Dios quiere darnos a entender. Amén. Entonces, fíjense bien que algo puede ser cierto sin necesidad de ser muy literal. Esa es una metáfora, ¿verdad? En este salmo, en el Salmo número 75, vemos ejemplos de verdades expresadas mediante metáforas, hermanos. La justicia de Dios es el fundamento de nuestro universo. Y en el Salmo que hoy vamos a estudiar, encontramos al menos 4 metáforas acerca de la justicia de Dios. Y vamos a ver cómo efectivamente el Señor se muestra a través de estos ejemplos para hacernos comprender efectivamente la justicia de Dios aplicada como el fundamento, el pilar de nuestro universo. Porque todas las leyes que maneja el universo o que se ven en el universo, ¿verdad?, fueron dictadas por la justicia de Dios. Todas las leyes naturales que nosotros podemos ver fueron precisamente dictadas por la justicia de Dios. Y en ese sentido, pues vamos a ir viendo cómo está la situación. Fíjense bien, por ejemplo, la primera metáfora que nos genera la bendita palabra de Dios es el mal y sus efectos.
cómo el mal viene a provocar efectos muy particulares en la vida de un ser humano. Entonces, aquí el salmista sabía también como nosotros que la tierra no está literalmente sostenida por columnas, ¿verdad? Pero aquí se utiliza una metáfora y nosotros tenemos que comprender el lenguaje figurativo que utiliza este salmista para efecto de hacernos entender que la tierra está sostenida por algo muy particular. Está usando este salmista deliberadamente un lenguaje metafórico que que tiene que ser leído como tal. O sea, nosotros lo tenemos que leer tal cual, pero tenemos que comprender perfectamente bien que él se está refiriendo a algo figurativo. Es el lenguaje de la poesía, hermanos, el cual es tan cierto como la verdad literal. Entonces, fíjense bien que en el Salmo número 75, vamos a ver allí, en el versículo número 3, en la parte A, nada más me voy a quedar hasta la parte A, dice, arruinaban la tierra y sus moradores. ¿Ya? Aquí hay una condición en donde podemos ver que el estremecimiento de la tierra y sus pueblos es una metáfora acerca de los efectos del mal. Cuando dice se arruinaban la tierra y sus moradores. La inmoralidad, hermanos, socava la estabilidad de la tierra y de la sociedad misma. El pecado es lo que viene a dar al traste con todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? La inmoralidad que nosotros vivimos, que la gente vive en el pecado, en la condición de estar separados del amor de Dios, desgraciadamente traen consecuencias que vamos a estar viendo y hemos estado viendo a lo largo de la historia de la humanidad. El Señor proclama que Él sostiene su creación por su gracia, y ahora sí vamos a ver la parte B, en donde dice, yo sostengo sus columnas. Obviamente nosotros tenemos que comprender que la tierra no está sostenida en unas columnas, ¿verdad? No es como si fuera una pelota o un globo que pudiera estar soportado sobre unas columnas y que ahí estuviera. Nosotros sabemos claramente que no es así, pero el Señor dice, yo soy quien afirma, que es quien sostiene sus columnas, ¿verdad? Entonces, metafóricamente nos está dando una idea de que el Señor, a través de su justicia, de sus leyes, de su presencia misma aquí en la tierra, es el que sostiene verdaderamente a este mundo, a esta sociedad, aún en medio de toda la problemática que vivimos. Otra metáfora que vamos a ver es acerca del poder y sus problemas. Porque el poder, hermanos, cuando nosotros lo utilizamos de una manera incorrecta, alejados del amor de Dios, desgraciadamente trae muchos problemas. Y nosotros tenemos que vivir en la libertad en Cristo para que el poder que nos ha sido otorgado y delegado podamos ponerlo en práctica, pero bajo los principios y preceptos de Dios. Entonces aquí en el versículo número 4, la palabra de Dios nos muestra otra alegoría, otro figurativo. Dice, dije a los insensatos, no se infatuen, y a los impíos no se enorgullezcan, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que hay poder porque mucha gente se enorgullece de lo que tiene y esa infatuidad, esa necedad, muchas veces quiere simbolizar poder. Y la gente necia, ¿verdad? Ejerce un poder que va más allá de lo correcto y por eso vienen las consecuencias. De nuevo, el Señor utiliza una palabra metafórica y se trata del lenguaje poético, ¿verdad? Dios exalta de alguna manera el comentario, ¿verdad? De esas personas necias a ver el poder, pero nosotros tenemos que ver que como hijos de Dios actuando en justicia, ¿verdad? Dios nos da un poder sobre los impíos, en autoridad. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Dice la palabra de Dios, dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Por qué? Porque no es nuestro poder, hermanos. No es el poder nuestro verdaderamente el que se exalta, sino el poder de Dios a través de nosotros, el que verdaderamente puede ser exaltado. El poder puede corromper fácilmente y llevar a la arrogancia. Por eso es necesario que ustedes y yo siempre estemos adheridos a la vid verdadera en humildad, reconociendo que el poder
solamente le pertenece a Dios. ¿Se nos ha delegado? Sí, pero tenemos que ser sabios, entendidos para ejercer ese poder. ¿Y cuál es el poder que Dios te ha delegado? El poder de su palabra, hermano. Déjenme decirle que el poder en el griego es la palabra dunamis, de la cual también se puede traducir la palabra dinamita. Y esa dinamita, ese poder que se nos ha dado, es para cambiar naciones, para cambiar estados, para cambiar ciudades, para cambiar sociedades, para cambiar vidas, hermanos. Ustedes y yo hemos venido a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Y esos son los grandes regalos que la Biblia misma nos da. Y por eso ustedes y yo tenemos que ser muy responsables con lo que hablamos, con lo que decretamos y con lo que decimos. Tengamos siempre a bien manejar la palabra de Dios correctamente, no para nuestra propia comodidad o nuestros deseos, ¿no? Sino más bien para que la gloria de Dios se manifieste. Desgraciadamente, mucha gente, los falsos maestros, falsos profetas, han tergiversado mucho la palabra para obtener beneficios propios. Y eso es de lo que estoy hablando en este momento cuando el Señor dice que a ese tipo de personas va a traer las consecuencias del utilizar equivocadamente el poder que Dios le dio. Entonces, nosotros tengamos en consideración eso. Dios le dice a los arrogantes, fíjense lo que les dice ahí en el versículo 5, no hagan alarde de su poder, no hablen con cerviz erguida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que cuidar nuestra boca, ¿verdad? Y sobre todo, tener una actitud de humildad. Una cerviz erguida es una cerviz que no puede doblarse delante del rey, que no puede ni siquiera agacharse, que está erguida completamente por orgullo, por vanidad, por arrogancia, por soberbia. Y por eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Hacemos lo que dice la palabra de Dios allí, en donde dice, no hagan alarde de su poder. ¿Por qué? Porque la gente necia, la gente que no entiende todo esto, hace un alarde de su poderío, ya sea en su condición física, ya sea en su poderío económico, ya sea hasta en su intelecto. Y ahí es a donde Dios, ¿verdad? Pone las cosas en orden. Dice la palabra de Dios, ahí mismo dice que no debemos hablar con la cerviz erguida, con orgullo, con arrogancia. Otro de las metáforas que nos ofrece este hermoso salmo, hermanos, es el ministerio, o sea, el trabajo en Cristo Jesús, en el reino de los cielos y el poder que ahí ejercemos, ¿verdad? Dice el versículo 8 que la mano del Señor, dice, porque el cáliz está en la mano del Señor, de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo y dice, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces aquí, hermanos, se usa como un símbolo de su grandeza y de su poder, la mano del Señor. Ahí metafóricamente, ¿verdad? No podemos ver nosotros a Dios físicamente, pero sí podemos entender que cuando dice que la mano del Señor, o sea, el poder de Dios, está actuando en contra de aquellas personas impías. Se trata de un lenguaje antropomórfico, un lenguaje que toma forma de hombre. Esa es la palabra antropomórfico, una forma de hombre, en el que las palabras se usan para asignar una forma o un atributo humano a algo que no es humano, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero Él, a través de la metáfora, a través de esas palabras figurativas, a través de la poesía, se nos presenta, ¿verdad?, en forma de hombre. Y así es como nosotros tenemos que ir comprendiendo la bendita palabra de Dios, a tener la riqueza que Dios ha puesto en ella. Se dan cuenta cómo cuando analizamos un versículo, un párrafo, un capítulo, lo analizamos de esta manera, empieza a tener y a cobrar sentido en nuestra cabeza todo lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, cuando imponemos las manos, por ejemplo, dice la palabra de Dios que nosotros podemos imponer nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán, es cuando nosotros verdaderamente lo que está diciendo es que intercedamos o ministremos la vida de esas personas. Nuestras manos honestamente pueden hacer muy poco o nada. Es más, de hecho, ahorita no tenemos ni siquiera la oportunidad de físicamente imponer nuestras manos sobre alguien. Pero para la gloria de Dios, el Señor nos ha delegado esa responsabilidad y nosotros desde aquí podemos imponer esas manos espirituales
en el nombre de Jesús, en la gente que está siendo atacada por la condición del coronavirus o por situaciones enfermas, por lo que hemos venido orando, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, empezamos a ver la verdad de lo que Dios hace a través de nuestras manos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, estas manos simbolizan el poder omnímodo de Dios trabajando por medio de nosotros. Esa palabra de omnímodo es la potencia total, el poder absoluto. Dios utiliza nuestras manos con su poder absoluto, ¿verdad? Para trabajar por medio de nosotros. Él es el que ejerce el poder. Tú y yo solamente somos los vehículos que Él quiere usar para ejercer su poder aquí en la tierra. Entonces nosotros al momento de orar, de interceder, de ministrar la vida de una persona, estamos permitiendo que Dios, ¿verdad?, manifieste todo su poder en la vida de esas personas. Y la última metáfora que vamos a estudiar el día de hoy es a través del juicio y nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una relación muy particular y la vamos a ver. Fíjense bien, asimilar el juicio de Dios a una copa, por ejemplo, es otra metáfora. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino. Vamos a ver lo que dice el versículo 8 nuevamente. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová. O sea, en la mano del Señor hay una copa de vino. La palabra cáliz, recuerden que es un recipiente, ¿verdad? Con como un tipo de copa. Y dice que está espumeante ese vino. Dice lleno de mixtura, está fermentado. Cuando dice ahí el vino está fermentado es porque está provocándose una espuma. Cuando, no sé si ustedes han visto cuando ya sea la harina para hacer pan, el vino o el pulque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos ese ejemplo. Cuando se está fermentando, está haciendo mucha espuma, ¿verdad? Está espumeando. Y dice que está lleno de mistura, o sea, ese vino está mezclado con especies. Dice, cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberle hasta las heces, hasta que defequen, ¿verdad? Entonces aquí viene una condición del poder y la justicia de Dios sobre aquellas personas que están haciendo la maldad. En la cruz del Calvario, hermanos, nuestro Señor Jesucristo cargó en su propio cuerpo la copa del juicio de Dios. O sea, Dios hizo que en nuestro Señor Jesucristo viniera toda la ira que Dios tenía en contra de la humanidad por el pecado. Y esto habló nuestro Señor Jesucristo de ello anticipadamente. Ahí en Marcos, vamos a ver Marcos 10:38. No lo pusimos. Bueno, perdón. En Marcos 10:38, en Lucas 22:42 y en Juan 18:11 tenemos el ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Dios nos iba a dar justamente a beber de ese vino espumoso, de ese vino misturado, ¿verdad? Hasta que toda su ira, toda su furia se descargara sobre nosotros. Pero la gloria sea para nuestro Señor, hermanos, porque Dios, a través de Jesucristo, tomó para sí toda esa condición de ira. Y ahora tú y yo tenemos la gran bendición de no tener que pasar por esa copa, de no tener que beber esa copa. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Señor, pasa de mí esta copa? Justamente estaba pidiendo eso, que no viniera toda la ira descargada de Dios sobre él, porque tremenda cosa es caer en manos del Dios viviente, dice la palabra. Y en ese entendido le damos la gloria a Dios, porque tú y yo ya no tenemos que pasar por eso. Vamos a ser enjuiciados, sí, pero en una condición completamente diferente, en el tribunal de Jesucristo, en donde el Señor Jesús se ha levantado como nuestro defensor, como nuestro abogado, ha pagado nuestra culpa, canceló completamente nuestra deuda que teníamos con Dios, y ahora tú y yo en la libertad en Cristo Jesús podemos decirle gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Invocamos tu santo nombre, porque así nos lo enseña tu palabra ahí en el Salmo 75, versículo 1, cuando le decimos, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cuando tú y yo invocamos el nombre de Dios es porque está cerca de nosotros. Nos da la oportunidad de sentirlo, ¿verdad? En una realidad
junto a nosotros. Podemos darle gracias porque un día nos ha librado de todo el mal de este mundo. Y la bondad y la justicia siempre van a prevalecer. Entonces, hermanos, es el día en que tú y yo podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Estas son una de las maravillas que Dios ha guardado en su palabra para que cuando tú y yo la leamos, nos demos cuenta del gran tesoro que Dios tiene escondido para ti y para mí. ¿Y por qué esconde Dios ese tesoro para ti y para mí? ¿Por qué no lo dejó libre para todo el mundo? Hermanos, nosotros cuando compramos un regalo para llevarlo a alguna persona que amamos y lo compramos con antelación, con un tiempo previo, venimos a la casa y escondemos ese regalo, ese tesoro. ¿Para qué? Para dárselo justamente en el día correcto. Entonces, imagínense que yo le traigo un regalo a mi esposa, pero lo traigo con tiempo de antelación, ¿ah? Y lo guardo para el día en que yo quiero dárselo. Entonces, imagínense que de repente ella lo encuentra y me dice, oye, ¿para quién era este regalo? Y pues yo tendría que decirle la verdad, es para ti. Y ella pudiera decirme, pero ¿por qué lo escondes? ¿Por quién lo escondes? La verdad es que le tendría que decir, no lo escondo de ti ni de nadie. Simplemente lo he puesto y lo he guardado para ti, para dártelo hasta el día en que es cuando yo quiero dártelo. Entonces, esta palabra, hermanos, que Dios nos revela el día de hoy, que Dios nos da luz para entender cada vez más, es un tesoro escondido que Dios lo quiso guardar para ustedes y para mí, para este día, para la bendición de este día, para la misericordia que Dios tuvo este día para nosotros. Entonces tenemos muchas cosas por qué agradecerles a Dios a través de su bendita palabra. Otro punto principal que nosotros podemos ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 13 al 41, son los hechos históricos que guarda la palabra de Dios, que son otro tesoro que nosotros debemos valorar y aquilatar. Y hay preguntas que nosotros podríamos hacernos en este momento. Por ejemplo, ¿cómo puedes estar seguro de que verdaderamente has sido perdonado? ¿Cómo tú me puedes decir que tú, si hoy el Señor llama a tu vida, te vas al reino de los cielos y no al infierno? ¿Cómo saber, por ejemplo, que la muerte no es el final de nuestras vidas? ¿Cómo puedes estar seguro de que tendrás la vida eterna? ¿Cómo? Pues la bendita palabra de Dios nos regala otro tesoro invaluable que está guardado en ella y que cuando venimos a escudriñarla, hermanos, tenemos la bendición de recibir esa verdad en nuestras vidas. Y podemos estar seguros de todo esto por los hechos históricos de la vida, de este tiempo. Podemos estar muy seguros por los hechos históricos que nos relata la palabra de Dios de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, como está escrito en la palabra, y como es algo histórico, ¿verdad?, que se ha demostrado fehacientemente, entonces nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y la esperanza de que si Cristo resucitó, pues nosotros también vamos a resucitar para la gloria de su nombre para una eternidad. Por ejemplo, Lucas, recuerden que el libro de los Hechos es prácticamente la continuación del Evangelio según Lucas. Él estaba narrando la historia. Si nos damos cuenta, el libro de Hechos es una narración histórica. Es el único libro histórico en el Nuevo Testamento, hermanos. Al principio de su trabajo, de esos dos volúmenes de Lucas y de Hechos, Lucas mismo dice que las pruebas de las narraciones de los testigos presenciales les han sido transmitidas. O sea, él había investigado concienzudamente todo y escribió ordenadamente, dice la palabra de Dios, ahí en Lucas 1, versículo 3 y 4, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí se está refiriendo a Teófilo, pero esto es para ti y para mí. Aquí ahorita puede caber tu nombre, oh excelentísimo Carlos Rubio, oh excelentísima Lidia Jacobov, oh excelentísima Margarita Gómez Tagle, ¿verdad?
aquí es donde Lucas nos está dando a entender que él investigó todo para que llevemos, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, o sea, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, de lo que nosotros estamos siendo enseñados a través de la bendita palabra de Dios. Esto, hermanos, es un tesoro invaluable, porque nosotros podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es fiel y verdadero, porque es la voz de Dios misma hablando a nuestras vidas. En este pasaje que vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, Dios describe la historia de los viajes de Pablo y da cuenta de su discurso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Pablo habla en él de los hechos históricos, que es lo que a nosotros nos debe interesar. Son datos históricos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros pudiéramos ver que hay un dato histórico de cuando el hombre llegó a la luna. Y aunque nosotros seguramente, bueno, al menos yo no lo vi, yo tenía un año, menos de un año, o un poquito más de un año, cuando el hombre llegó a la luna, pero hay un dato histórico, ¿verdad? Por ejemplo, puedo llevarlo un poco más atrás, cuando en 1945, ¿verdad? Estalla la primera y la segunda bomba nuclear en la faz de la Tierra, ahí en Hiroshima y Nagasaki. Nosotros presencialmente no lo pudimos ver, pero sí hay datos históricos que nos hacen una referencia muy clara. Por ejemplo, el holocausto de los judíos, ¿verdad? Seguramente ninguno de nosotros pudimos ver ni tantitito de cerca eso, pero los anales de la historia nos refieren específicamente eso y tenemos que creer verdaderamente que sucedió, porque obviamente está reseñado en los anales de la historia y eso nos tiene que llevar a una conciencia de lo que pasó o no pasó. Entonces, aquí en el libro de los Hechos se vuelve a contar la historia del pueblo de Dios, los hechos históricos del Éxodo, los años del desierto, la conquista de Canaán, los jueces y los reyes, todo ello para llegar hasta David, de cuyos descendientes vendría nuestro Señor Jesucristo, el Jesús histórico. ¿Ok? Entonces Pablo prosigue concentrándose en los hechos históricos de la muerte y en concreto la resurrección de Jesús, haciendo 4 afirmaciones acerca de la resurrección. Estos son otros tesoros escondidos que tenemos en la palabra de Dios, que nos dan la certeza y la seguridad de en quién hemos confiado, quién es el Dios vivo y verdadero en el que hemos confiado, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que tiene todo el poder y la autoridad sobre la muerte, sobre la vida y sobre todo cuanto hay en este universo. Entonces, déjenme decirles que uno de esas cuatro afirmaciones acerca de la resurrección de Jesús es la acción de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 29 y 30, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, que también eso es lo que tenemos que tomar en consideración, hermanos, que todo lo que fue escrito del Señor como palabra profética se cumplen a cabalidad. Jesucristo vino a cumplir alrededor de 750 profecías que se habían dado cientos de años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. ¿Ah? Y dice ahí, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, el versículo 30 nos dice, mas Dios le levantó de los muertos. Este es algo que nosotros debemos atesorar, hermanos, porque verdaderamente es lo que viene a ser el fundamento de nuestra fe. Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es el fundamento de nuestra fe, porque esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Este es un regalo, este es un tesoro tan increíble que la palabra de Dios nos ofrece, que cuando lo comprendemos a cabalidad, hermanos, nosotros podemos declarar con toda justicia y verdad que no importa que venga la muerte a nuestras vidas física, porque nosotros ya tenemos asegurada la vida eterna, porque Cristo resucitó y porque ahí está fundamentada nuestra fe. Entonces, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, lo cumplió en el Nuevo Testamento al resucitar a Jesucristo, como lo vimos, ¿verdad? Como se había profetizado en el Antiguo Testamento, tal como está escrito en el Salmo, ¿verdad? Todos nosotros podemos ver cómo Dios viene a cumplir a cabalidad esa realidad. Fíjense lo que dice el versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2.
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí podemos nosotros tener fe y confianza en que si el Señor nos ha mostrado esa bendición de la acción del Dios mismo sobre Jesús, será la misma acción que ejerza sobre nuestras vidas hasta el final de los tiempos. Otro punto es el hecho histórico que nos declara el versículo número 34. Ajá. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, les daré las misericordias fieles de David. O sea que aquí está hablando de la resurrección, cuando Él le levantó de los muertos. Esa es la resurrección. Hermanos, la resurrección no es una metáfora ni algo que se experimenta existencialmente solo dentro de nuestros corazones. Es verdaderamente, como dice Pablo, un hecho histórico. Es lo que sucedió verdaderamente. La resurrección física de Jesús ocurrió realmente. Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos. Dice el versículo número 31, fíjense lo que dice. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Ese testimonio que esos hombres dieron, obviamente viene a ser la parte fundamental de la verdad, de la historia. ¿Ah? Cuando tú y yo podemos levantarnos como testigos de alguna acción, de alguna situación que vimos, pues tenemos nosotros la autoridad de decir, yo lo vi y verdaderamente doy testimonio que así sucedió. Y esto viene a formar parte de la historia. Amén. El otro punto es el suceso único. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un suceso único en la historia, porque Él resucitó para nunca más volver a ver corrupción, dice la palabra. Pablo pone en contraste a Jesús con David. Fíjense lo que dice el versículo número 36, en la parte B. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ajá. David, ¿verdad?, fue sepultado con sus antepasados, pero su cuerpo sufrió corrupción, se pudrió, se regresó a ser polvo, ¿verdad? Y puede que otros hayan sido resucitados, pero resucitaron para morir después. Ahí está Lázaro, Tabita, el joven de la mujer tsunamita, ¿verdad? Pero todos ellos volvieron a morir y su cuerpo vio corrupción, se pudrió. Pero en cambio, Jesús fue resucitado y su cuerpo nunca conoció corrupción. Vamos a ver la parte A del versículo número 34, dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Es así como nosotros podemos ver que fue un suceso único y que se nos da como algo especial en la palabra de Dios. Y nosotros debemos atesorarlo. Es un tesoro que el Señor nos regala en su palabra para entender que Jesucristo ha sido el primogénito de lo que vendrá a continuación. ¿Por qué? Porque un día resucitaremos absolutamente todos. Los que duermen en Cristo, todos los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 del versículo 13 en adelante, en donde el Señor nos llama a no tener tristeza cuando tenemos una pérdida de un ser querido, cuando esté en Cristo Jesús, porque un día el Señor lo resucitará y nosotros los que hayamos quedado, si es que todavía estamos aquí en la tierra, cuando venga la segunda venida del Señor, cuando venga el rapto, ¿verdad?, seremos arrebatados junto con ellos en el aire para recibir al Señor. Y entonces en ese sentido, pues tendremos la oportunidad de la resurrección y vida eterna a partir de allí. Hermanos, las buenas noticias que nos da la palabra de Dios. Dice, estas son las buenas nuevas. Vamos a ver lo que dice el versículo 32. Dice, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Esas son las buenas nuevas que nosotros tenemos que aprender a predicar. La resurrección significa que la cruz fue efectiva y el perdón de los pecados se dio en el nombre de Jesús. Es posible para nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo número 38. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se les anuncia el perdón de pecados. Todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, es justificado delante del Señor. Dice, y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, porque a la verdad es que si viviéramos todavía bajo la ley, hermanos, nunca podríamos alcanzar la bendición de la vida eterna. No podríamos ser justificados por nuestros actos, porque no hay ninguna justificación delante de Dios acerca de nuestro pecado, más que la sangre de Jesucristo. Pero dice la parte B, dice, en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, nuestro pasado, hermanos, quiero decirles que ha sido arreglado por Cristo Jesús. Y podemos vivir en una relación correcta con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por último, el hecho histórico de la resurrección, hermanos, tiene grandísimas implicaciones para nuestra vida y para nuestro futuro. Si Jesús murió, fue sepultado y resucitó por Dios, eso significa que un día aquellos que crean en Él y hayan muerto serán resucitados por Dios para la vida eterna. Ahí lo podemos estudiar en todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los tesalonicenses, como les decía, en el capítulo 4 de los versículos 13 al 18, perdón. Entonces, en este momento nosotros le podemos empezar a dar gracias a Dios por las maravillosas buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Podemos darle gracias porque nuestros pecados han sido perdonados y porque hemos sido justificados para no temer a la muerte. Y podemos decirle, como a David le ayudó, ¿verdad? Ayúdame como a David a servir en tu propósito para mi generación, proclamando este mensaje a cuanta más gente me sea posible. Llevar la palabra de Dios, hermanos, es lo mejor que podemos hacer para la gloria de su nombre, para el extendimiento de su reino. Voy a parar aquí la